la mutua de seguro UMAS, que da cobertura al 90% de las diócesis de España, está celebrando una jornada formativa porque se presentan nuevos retos en todo lo que tiene que ver con la cobertura de seguros, especialmente con los ataques también cibernéticos. Está con nosotros Alfonso Sánchez Pacheco, director comercial de UMAS. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué UMAS tiene este vínculo tan importante con la Iglesia, sobre todo con las diócesis de España? Bueno, UMAS realmente nace a partir de una idea de la Conferencia Episcopal para asegurar riesgos fundamentalmente religiosos, en aquel momento responsabilidad civil y riesgos patrimoniales. Estamos hablando de 1981. Por eso la implantación de UMAS en la Iglesia diocesana es tan amplia. Con posterioridad y en consecuencia al ámbito en el que UMAS trabaja, nuestro perímetro de suscripción se amplía y extendemos nuestros productos y servicios al ámbito de las órdenes y congregaciones religiosas y a todas aquellas instituciones de carácter social que trabajan en el perímetro de la Iglesia. Hablamos de Cáritas, hablamos de Proyecto Hombre, hablamos de Banco de Alimentos. En realidad, todas aquellas entidades que tienen, pues una proximidad inmediata como Cáritas o una idea de atención social que es la que nos caracteriza. Estamos hablando de 1981 y nos suena a que es relativamente muy reciente cuando la Iglesia toma conciencia de la importancia que es asegurar su patrimonio, no solamente artístico, sino también todas las personas que trabajan de un modo u otro en la Iglesia. ¿A qué responde esa falta de conciencia generalizada? Pero precisamente la Iglesia también llama mucho la atención. Bueno, tampoco la cultura aseguradora en este país era excesiva en ese momento. Fundamentalmente es la responsabilidad civil la que marca una llamada de atención a la hora de la suscripción de seguros. Evidentemente los riesgos patrimoniales, sobre todo los de la Iglesia, son difíciles de asegurar, en tanto en cuanto son difíciles de valorar y difícil de prever todos los riesgos que se pueden derivar de edificios públicos de estas características, como pueda ser una catedral. Es decir, imagínate cuál es la valoración que se le puede dar a la Catedral de Santiago. Y la responsabilidad civil que se deriva de un lugar público por el que transitan tantos peregrinos a lo largo del año. Que fuese en 1981, pues es un poco ya una consecuencia de la incorporación plena de España al ámbito europeo, donde la cultura aseguradora es más amplia. Acabamos de recibir una charla informativa tremendamente interesante de los grandes retos que tenemos en el siglo XXI con el Big Data. De hecho, se le considera todo ese uso y transporte de la información el petróleo del siglo XXI. Para el 25 de mayo del 2018 tenemos un reto por delante, que es la aplicación de un nuevo reglamento que nos afecta a todos, y hay una figura que es el DPO, que realmente nos ha generado a todos un poco de inquietud, por lo que desde las fundaciones también y todas las personas que tratamos con chicos en colegio, con personas con enfermedad mental, que tenemos que cumplir unas medidas importantes. ¿En qué consisten los grandes retos de este nuevo reglamento? Efectivamente, bueno, en principio, como bien saben, a partir del 25 de mayo de 2018 tenemos que tener todas las medidas de seguridad y protocolos que exige el Reglamento Europeo de Protección de Datos implementados. La esencia es prevenir el riesgo. Anteriormente, con la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento de Desarrollo de esta ley del 2007, lo que se pretendía era únicamente proteger el dato. Ahora sería prevenir el riesgo, y los procedimientos nuevos que exige el Reglamento Europeo vienen encaminados a los análisis de riesgos, a tener implementados procedimientos de notificación de brechas de seguridad, a revisar y analizar lo que son los tratamientos de datos en un momento anterior al propio tratamiento de datos. Se exige una proactividad por parte de los responsables de los ficheros. Y, por último,
pero no menos importante, la designación de un delegado de protección de datos que se encargará, en términos generales, de revisar y de monitorizar el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Ciberespacio, ciberseguridad, ciberriesgo, son términos que nos parecen, Fernando Davara, que nos llevan a la ciencia ficción y, sin embargo, ha entrado muchas veces ya la humanidad en ataques de pánico por este riesgo global que nos está afectando individualmente a las personas y a las empresas de las que formamos parte. Así es, no es nada irreal, es completamente real, aunque sea un mundo virtual, no es nada irreal, en absoluto. De hecho, hoy en día es uno de los peligros a los que estamos expuestos todos, empresas, administraciones, ciudadanos, lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque es muy fácil atacar, se expone muy poco y además todos estamos expuestos, con lo cual, como suelo decir al acabar mis presentaciones, el problema en el ciberespacio hoy en día no es si a mí me van a atacar, sino cuándo me van a atacar a mí. Muchas veces no será ni un ataque, será un incidente, pero todos vamos a ser objeto tarde o temprano de un incidente de este tipo. El término terrorismo informático realmente nos asusta. ¿Estamos teniendo conciencia real de lo que tenemos en juego? Yo creo que no, sobre todo las pymes. Las pymes piensan que están fuera porque no son lo que llamaríamos un objetivo rentable, pero no solamente es el terrorismo, aquí hay muchos agentes. Está el hacker aficionado, están los cibercriminales, grupos organizados con ánimo de lucro, están los terroristas e incluso están los estados. Entonces los agentes son muchos y muy variados, no solamente el terrorismo. UMAS, como mutua de seguros que está especialmente vinculado a la Iglesia, vincular Iglesia y ciberseguridad parece que son términos antagónicos, y en este sentido la Iglesia está dando también un paso hacia el frente diciendo a ver si en esta ocasión somos capaces de de ser pioneros. Yo no creo que sean términos antagónicos. Tenemos que partir de... Quitamos el término seguridad y nos quedamos en el término ciberespacio, o nos quedamos en el término sociedad digital, que es la que vivimos, y la Iglesia, lógicamente, como ha hecho durante siglos, se adapta a la situación real actual, con lo cual la Iglesia vive en el ciberespacio igual que vivimos el resto de los ciudadanos. Con lo cual, igual que se vive para obtener beneficios, para propaganda, también se vive para ser seguro. Para que nos esté mirando ahora mismo desde las plataformas digitales en las que va a salir esta entrevista y mirando a la cámara, ¿qué le diría a todos esos usuarios que hoy, en este momento, tienen a una persona como usted dirigiéndole un mensaje? Pues el mensaje es claro, no hay que olvidarnos, como he dicho, que estamos en una sociedad digital, hay que aprovechar sus ventajas, hay que aprovecharlas al máximo sus ventajas, incluso a los que no les llega, procurar que les llegue, pero sobre todo hay que tener en cuenta los inconvenientes y los factores de riesgo y por lo tanto hay que protegerse. No es más, es protegerse, vivir en la sociedad pero protegerse. Con más de 35 años de historia, la mutua de seguros UMAS, que además le da cobertura a más de 9.000 asegurados en toda España, está presentando una jornada formativa sobre el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos y de Ciberriesgos. Está con nosotros su director general, Eduardo Basagoiti. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cada vez que pensamos en seguros, y esto es una apreciación personal, siempre dice, a ver cuánto me van a cobrar y qué es lo que me van a dar. Y lo primero que sorprende de UMA es que a ver cómo conozco yo realmente el sector para darle a mis clientes o a mis asegurados, a mis mutualistas, lo que realmente necesitan, incluso aunque no lo sepan. ¿Esa podría ser la filosofía de UMAS? Efectivamente, lo que tenemos como visión de la compañía que es fundamental es el asesorar a nuestros mutualistas en la gerencia de riesgos. Esto es muy importante, que es a través del conocimiento que tenemos de la actividad después de todos estos años, lo que intentamos es desarrollar conjuntamente con ellos unos programas que les permitan gerenciar riesgos y luego además transferirlos, que sería como UMAS cuando emite una póliza y por tanto cubre esos mismos riesgos. Para el 2018, ¿cuál es el gran reto que tenemos? Seguir trabajando conjuntamente con nuestros mutualistas, seguir llevando la mutua dentro de su actividad para que conjuntamente nosotros, ensamblando en su actividad, podamos desarrollar toda esta gerencia de riesgos. Muchísimas gracias, director.